Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estas botas, que las botas la verdad se utilizan mucho en los muñecos navideños. Entonces aquí les tengo dos modelos diferentes, colores diferentes, tips diferentes para que los pongan en práctica. Espero la verdad que el proyecto sea de ayuda, que el tutorial sea de ayuda. Recuerda también que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y esa es una manera de ayudarnos con el algoritmo de YouTube. Comenta también en el chat y en la parte baja también cuando no está activo el chat, comenta allí, déjanos tus dudas, tus comentarios. También queremos agradecer a las personas que hacen parte de nuestros miembros del canal, a las personas que se encuentran acompañándonos en el chat en directo cuando estamos en estreno. Mil gracias a todos, absolutamente gracias. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, para este proyecto voy a hacer dos pares de zapatos, entonces por eso el material va a ser el doble, por decirlo así. El tamaño varía del tamaño del zapato, valga la redundancia, del zapato que ustedes vayan a hacer. Yo voy a hacer unos zapatos pequeños, pero si ustedes quieren ampliar, ahora les voy a enseñar cómo hacer su zapato más grande o cómo tener una referencia para hacer su zapato más grande. Entonces, por ejemplo, aquí en mi mesa de trabajo tengo fieltro o paño Lenzi, porque este es más delgado, en color marrón oscuro, rojo y un marrón más claro, ¿sí? Entonces, que hagan contrastes, en realidad es para la suela de los zapatos. Estos van a ser las bases de los zapatos como tal. Cartón, sí, cartón normal de una caja vieja, vamos a utilizarlo mucho, entonces una pieza de cartón grande, tijeras, bisturí o cúter, punta de lanza, hilo dorado de 2 milímetros, aproximadamente 2 metros, dos esferas de icopor número 5. Sé que es 5 porque cuando divido la esfera en dos, la distancia que hay de extremo a extremo es de 5 centímetros, entonces por eso le dicen número 5. Voy a necesitar dos porque son dos pares de zapatos. 4 cartones internos de los que vienen en el papel higiénico, en el papel de baño, entonces son 4, 2 para cada par de zapatos. Cintas decorativas, aquí tengo 4 mini pompones de color rojo, lápiz, borrador de este peluche, puede ser boa de esta que es más fácil encontrarla, o también cinta de peluche que miren que ahora la venden, me parece genial. Esta no sé exactamente, dice que viene por 1 metro, aproximadamente viene de 1 metro y el ancho es de 5 centímetros, entonces ustedes, perdón, 4.5. Entonces la pueden encontrar. Este lo busqué y lo encontré en esa tienda que se llama Dollar City. No le estoy haciendo publicidad, pero para las personas que viven en Colombia, en Perú, en El Salvador y en Estados Unidos se llama Dollar Tree. Si no estoy mal, mi pronunciación no es muy buena, pero en esos lugares lo encuentran. Entonces miren, genial. Silicona caliente, si de pronto, recuerden siempre que si de pronto se me olvida algún material, siempre en la cajita de la descripción que se encuentra debajo del título, allí les dejo la lista de materiales completa. Y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que debo tener en cuenta para empezar a armar los zapatos es de qué tamaño los quiero. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que hice fue tomar uno de los cartones de baño y buscar una esfera que calzara exacto en él, y así ya más o menos sé que sea proporcional, ¿sí? Mi zapato. Si necesitan que sea un poco más grande, entonces compran la esfera más grande, o si no tienen de estas esferas pueden hacer rollos de papel o de papel aluminio, también de este papel aluminio, y que les quede la esfera más grande. En realidad vamos a utilizar son medias esferas, ¿sí? Esta media esfera es para un zapato y esta otra media esfera es para el otro zapato. Entonces si lo quieren más grande, buscan las esferas más grandes, y que la parte de atrás, si el cartón pues por supuesto no les va a alcanzar, pueden tomar de este cartón normal, ¿sí? Cortar la pieza que necesitan y empatarla, hacer esto mismo que voy a hacer ahora con estos. Entonces, como ya les expliqué, por decir así, de cómo sacar el tamaño, ahora voy a sacar la plantilla base. La plantilla base se saca tomando el rollo de papel o la pieza que ustedes vayan a necesitar y marcar la circunferencia completa. La marcan completa, aquí les va a quedar, voy a acercar un poco para que lo vean. Listo, ahí les queda la circunferencia completa. Digamos que esta es la parte de adelante y cuando corto la esfera me calza perfecto. Ahora necesito la parte de atrás, pero para que no me quede
de pronto muy largo el zapato, lo voy a entrar un poquito, sea con la esfera, la media esfera de icopor, o sea con el cartón, puedo sacar la medida. Solamente lo voy a adentrar, por decir así, en la primera circunferencia, unos 5 milímetros, aproximadamente 5 milímetros, máximo 1 centímetro, que me quede al lado y lado derecho con la circunferencia que marqué primero. Voy a marcar aquí y entonces me va a quedar aproximadamente la plantilla, ¿sí? La base del zapato. De esta voy a cortar 2 para cada zapato. Como voy a hacer 2 pares, entonces voy a cortar 8 piezas de estas iguales. Aquí ya las tengo listas. Miren, aquí están las 8. ¿Por qué 8? Porque necesito que 2 sean la plantilla de un zapato y 2 la otra plantilla, para que me queden más gruesas, más resistentes. ¿Listo? Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces corto normal con las tijeras o con el bisturí, con lo que ustedes quieran. Y esto que les mostré o les enseñé aquí es para que ustedes hagan los zapatos del tamaño que quieran. Lo que les decía ahora, compran la esfera mucho más grande, ¿sí? Mucho más grande, marcan, luego bajan la misma esfera, puede ser, marcan la de abajo, y en base a ese va a quedar el tamaño del cartón que va a ser la parte de la bota, que en mi caso va a ser el rollo de papel de baño. Pero si el rollo no les alcanza, entonces pueden tomar cartón normal y hacer un cilindro de estos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora voy a empezar a pegar. Después de que he cortado todas las piezas, las voy a empezar a pegar para que me queden plantillas fuertes. ¿Listo? Esto, por ejemplo, les sirve para todos los muñecos que ustedes hagan. Las plantillas, después de que estén bien pegadas, que queden fuertes, es como la madera, como el balso. Entonces esto sale muchísimo más económico, y estamos también reutilizando ese cartón que a veces nos queda de tantas cosas que a veces encontramos en el mercado. Bueno, luego de tener listas entonces las plantillas, ahora lo que voy a hacer es tomar la bola de icopor y la voy a cortar en la mitad, así como hice con esta. ¿Listo? Pueden utilizar cualquiera de los dos bisturí, o el de punta de lanza o el de lámina tradicional. Igual lo que necesitamos es cortarla con mucho cuidado, por favor, ¿sí? Que a veces las veo como muy aceleradas y luego se están cortando. Entonces con mucho cuidado vamos a irlo cortando. Como ya las corté, entonces ahora las voy a pegar en todas las punteras. Ellas son exactamente iguales, entonces no importa en cuál la peguemos. ¿Listo? Con silicona caliente. Bueno, ya están listas todas las punteras. Ahora necesito trabajar sobre la bota. Entonces, por ejemplo, cuando pongo la bota o el cartón que he utilizado, entonces necesito hacer como la caja, ¿sí?, por donde voy a calzar la bota. Entonces aproximadamente, no tiene que ser perfecto. Aquí se las muestro más cerca de que hice una marca aproximada, y lo que hago es cortar e ir calzando. ¿Listo? Esto no es difícil, más o menos como un aproximado. Si se nos pasa un poquito no importa, pero es más o menos para que nos quede así. ¿Listo? Aquí falta un poquito en la altura, entonces le hacemos un poquito nomás.
Bueno, ya todos están listos. Miren que no hay necesidad que tenga una medida exacta, es solamente calzarlo y mire que queda perfecto. ¿Listo? Ahora vamos a decidir de qué altura queremos la bota. Si la quieren de esta altura, perfecto, la dejan así. Estos tubos normalmente de estos de cartón vienen de 8.5 centímetros de alto, pero yo le voy a quitar, listo, yo le voy a cortar porque lo más probable es que luego vean estos zapatos en otro muñeco y más o menos creo que tengo una idea con ellos, pero no los quiero tan altos, no quiero las botas tan altas, entonces yo le voy a cortar 2 centímetros, o sea que me van a quedar de 6.5. Entonces voy a marcar, me voy a ayudar con la regla, voy a marcar y le voy a quitar esos 2 centímetros a todas las botas. Ahora con todos los cartones ya cortados a la distancia que necesitamos, no se preocupen si esto queda así, luego lo vamos a cubrir con un poco de tela. Entonces vamos a empezar a ubicarlos y los vamos a pegar con silicona caliente. ¿Listo? Todos los zapaticos los vamos a pegar. Ahora voy a cortar, por ejemplo en este caso, dos piezas para los zapatos rojos que tengan una medida de 25 centímetros por 9. ¿Listo? 2. Y para el de color marrón, que en este caso van a ser, como quien dice, la de los hombres o para hombres, es la misma medida, 25 centímetros por 9. También cortaríamos dos piezas. Bueno, lo primero que hago es encontrar el centro. Lo puedo marcar también si quiero, con un lápiz o algo lo puedo marcar para tener el centro exacto. Entonces, y lo voy a pegar con silicona. Entonces aquí tengo el centro, voy a aplicar silicona y empiezo a pegar. Ahora voy a pegar silicona por toda la parte base del zapato, ¿sí? Bien, aquí está, por todo esto, y voy poniendo la tela siguiendo la plantilla. Luego, entonces ajusto las piezas, por ejemplo aquí, pego una de las partes y luego la otra. Entonces así queda como quien dice la caja, y esto es lo que voy a hacer igual con las otras. Bueno, ahora que ya los tengo cubiertos, por lo menos de esta forma, voy a marcar en la tela de color marrón, voy a marcar la plantilla. ¿Listo? Como ya los tengo armados, entonces con un lápiz o con un bolígrafo que tengan para pintar en tela o para marcar en tela, entonces voy haciendo las marcas, las corto las plantillas y luego las pego. ¿Listo? La pego muy bien así para que nos quede cubierto el cartón.
Bueno, así quedan entonces todos los zapatos. Miren que quedan muy bien terminados. Ya está en decisión de cada uno de ustedes si quieren decorarlo más o ponerle algo más. ¿Listo? Pero entonces allí ya está la suela y lo que corresponde entonces ahora a trabajar la parte superior de lo que es la puntera de la bota. Vamos a trabajarla, entonces vamos a hacer presión hacia el centro. Listo, vamos a hacer un poquito de presión hacia el centro, que nos quede derecho la tela, y vamos a pegarla, y luego vamos a llevar los lados hacia adelante, hacia el centro, perdón. Entonces así, miren, llevo este a un lado y este otro al centro. Miren cómo queda. Voy a repetirlo y lo voy a pegar también de una vez, que ya me quede fijo. Voy a aplicar silicona en el cartón. Aquí tengo es la puntera. Acá está la bola de icopor. Listo. Este es el cartón de baño. Entonces voy a llevar la pieza, la punta hacia el cartón de baño. Miren. Y ahora los lados, ellos mismos se hacen como un pliegue. Entonces ahora los lados los llevo hacia el centro. Así. ¿Listo? Y los pego también con silicona para que quede una vez la pieza pegada. Cuando ya peguen muy bien, este todavía está un poco fresco, pero cuando peguen muy bien, entonces voy a aplicar silicona caliente en el cartón en la parte interna e introduzco el sobrante. ¿Listo? Cuando ya peguen bien, si quiero que esto quede un poco más unido, entonces también aplico un poco de silicona y lo sostengo hasta que seque muy bien. ¿Listo? Hasta que esté bien pegado. Así queda la forma de los que son de color marrón, que serían como para hombre. Y ahora falta solamente decorarlo. Esto lo voy a dejar para el final. Ahora voy a hacer los rojos, que serían, por decir así, el modelo para dama, para mujer. ¿Qué voy a hacer? El pliegue va a ser al revés, no igual a este, sino diferente, para que tengamos dos estilos diferentes de zapatos. En este lo que voy a hacer es unir la tela que viene como rodeando el cartón y voy a hacer presión hacia el centro. Miren, así. Ahora lo pego para que quede fijo. Y esta, la parte delantera, la llevo como quien está forrando la esfera y me queda como una tableta, como una tabla, como un pliegue. Entonces miren, la forma que da es diferente. ¿Listo? Vamos entonces a decorarlo. Esto lo introducimos aquí, hacemos fuerza. Cuando lo peguemos queda mucho mejor. Y la tableta va hacia el centro. Entonces vamos a pegar con silicona. Voy a poner silicona en la parte interna. Para que quede este pliegue listo aquí, entonces también voy a aplicar un poquito de silicona y sostengo hasta que seque muy bien, intentando siempre que esta parte vaya forrando, ¿sí?, la bola de icopor que tengo en el centro.
Bueno, ya estas son las bases de los zapatos. Digamos que aquí ya les di dos modelos y la manera de decorarlos va por gusto o también para que salga con el muñeco que están haciendo. Entonces, por ejemplo, si las botas fueran negras y es para un Santa, entonces serían negras y tendrían peluche de color blanco. Pueden poner botones, pompones, cintas decorativas, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo aquí tengo de esta cinta decorativa. Esta se la voy a colocar aquí en todo el contorno a las botas rojas, porque estas quiero que sean para una mujer, o sea, puede ser una señora Claus, un gnomo, una galleta de jengibre, o sea, yo puedo poner lo que quiera para decorarlas. Entonces a esos que me voy a dedicar en este momento. También tengo por aquí de este peluche es de 4.5 de ancho. Es muy ancho para mis botas, la taparía totalmente, pero si a ustedes les gusta, miren, pueden taparlo y queda preciosa. Miren cómo queda de bonita. Entonces yo sí voy a tomar de este peluche para colocarlo aquí en el contorno de mis botas, pero no necesito todo este ancho, es menos lo que necesito. Entonces voy a cortarlo y lo voy a pegar para decorar. Miren, así va quedando, ¿sí? Solamente pegué una parte en la bota y en la parte interna apliqué silicona, doblé un poquito el peluche y miren el efecto que da. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo con las botas de color café, color marrón. Hice exactamente lo mismo, saqué una pieza igual a la del peluche de este que se ve así de pelo largo de muchos colores, pero este es ovejera. Entonces también lo voy a pegar en todo el contorno, solamente aproximadamente unos 5 milímetros aplico de silicona, lo voy pegando por todo el contorno y luego hago el mismo doblez, ¿sí? Aplicando silicona aquí. Voy a ir haciéndolo mientras lo explico, entonces para que ustedes vayan viendo. Entonces voy a aplicar así, se ve el efecto, es muy bonito. A las botas le coloqué botones a cada lado, listo, igual a la otra. La verdad no los voy a decorar más, pienso que así quedaron bien. Si de pronto en algún momento ven que les queda mucha silicona o que de pronto algo no se ve muy bonito, pueden también colocar el de este cordón que les enseñé al principio. La verdad no lo voy a usar, pero como sugerencia está bien, llegado el caso que lo necesiten también. Y para las botas rojas le iba a poner esta trencilla, pero la verdad quedó sin marcas casi de silicona, quedó bien el trabajo, entonces pienso que ya queda muy saturado. Listo, creo que el peluche le da un toque perfecto. Lo que sí voy a colocarle, que sea como su sistema de amarre, por decir así, en las botas, es que tomé el hilo dorado que les puse al principio, hice solamente un moño sencillo y en el extremo le puse los pompones. Listo, los pompones de color rojo, y lo voy a pegar aquí a un lado. Miren cómo queda. Entonces eso me sirve también de decoración y así no saturo más las botas. Entonces lo voy a poner a cada lado
que quede así. Yo he visto botas donde yo vivo, siempre hace calor, entonces nunca usaré estas botas en mi ciudad, por decir así, pero las he visto en películas y en series y me imagino que muchas de ustedes también. Entonces aquí voy a colocar este y en este otro, el otro molde. Pongo solamente un poquito de silicona, lo pongo sobre el peluche y le da un toque muy decorativo. Luego quitamos el exceso de silicona, organizamos bien los pompones. Listo, cuando ya esté seco. ¿Listo? Recuerden que al final les dejo las fotos para que ustedes vean cómo quedaron. Ahí creo que se observa bien en la cámara. Así. Y acá estas otras. Luego les tomaré entonces las fotos para que vean cómo quedaron. Si ustedes quieren, los pueden utilizar, como les digo, para sus muñecos, o también los llenan de dulces y quedaría como un dulcero, o le ponen una cuerdita y pueden colocarlo también como adorno de su árbol de Navidad o donde prefieran. Espero que les guste, que sea de ayuda, que lo pongan en práctica. Deseo leer sus comentarios en la parte baja, ya el chat luego se cierra, pero para las personas que lo ven en diferido, quedan los comentarios, allí me dejan escrito qué tal les pareció, si les gustó, en qué color lo harían, si el diseño les ha agradado y les ha sido de ayuda. Todo eso espero leerlo allí en los comentarios. También recuerda que una manera de apoyarnos, una manera de ayudarnos, es regalándonos tu me gusta, suscribirse en el botón rojo que es totalmente gratis, dejarnos sus comentarios como les acabo de pedir y también compartan, por favor compartan para que todos estos videos lleguen a las personas que estén necesitando o que les puede ser de ayuda. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.